Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Enrique, a Hugo, a Martín, que son quienes amablemente han abierto este espacio para este ciclo de charlas que se va a denominar, como pueden ver acá en el pizarrón, Más Platón y menos Twitter. Entonces, la idea sería la dinámica de estos encuentros que vamos a tener los últimos jueves de cada mes respecto a lo que es la filosofía, sería de la siguiente manera. Esto que tenemos acá atrás, esto que denominé Más Platón y menos Twitter, que después vamos a explicar a qué se debe, se va a desprender, se va a ir desprendiendo en un ciclo de charlas que van a implicar preguntas. En el próximo encuentro, la pregunta será ¿qué es la libertad? Un tema que es de actualidad, que es muy interesante, que podamos debatir, que podamos discutir qué significa, qué no significa, si implica al otro o no lo implica, ¿no? Que hoy es un tema de actualidad que requiere, es una pregunta filosófica muy interesante, que tiene implicaciones hoy en la salud de la gente, en la salud de todos. Y después iremos viendo otras preguntas más adelante, como qué es la política, ¿no? Donde ahí vamos a empezar a debatir, a desglosar qué es el poder, qué es el Estado, qué es una política pública, por ejemplo, y temas mucho más tal vez divertidos y menos controvertidos, como por ejemplo qué es el amor o qué es la amistad. Todas preguntas que en la historia de la filosofía han sido abordadas desde sus comienzos. Apenas surge la filosofía, surgen estas preguntas de qué es lo que pasa alrededor de la humanidad, alrededor del sujeto. Primeramente, el interés es lo que sucede, lo que no tiene explicación o lo que tenía explicación hasta hace un tiempo atrás, como los fenómenos naturales, que se respondían todos a través de la mitología. Cuando surge el pensamiento filosófico y se rompe la mitología, ahí el ser humano se encuentra en la incertidumbre, en el desafío de tener que responder, bueno, mis dioses ya no responden, la crisis de sentido, que ya lo vamos a ver en esto en el sentido del título que puse acá. La filosofía es una oportunidad ante la crisis de sentido. Entonces, la crisis de sentido que en su momento surgió en Grecia, derribó la mitología, derribó todas esas explicaciones a través de millones de dioses como tenían todas estas culturas, y lo que sucedió fue que el ser humano se tuvo que empezar a poner las pilas, a ver qué era lo que ocurría realmente, o al menos en otro registro que no sea religioso. Nos corrimos de la religión politeísta para meternos en una antropología, en una política, en una ética, y brevemente la filosofía surge de esa manera. Cuando ya no tenemos más respuestas para nada, cuando todo se cae a pedazos, aparece la filosofía. Y en estos momentos, que a nivel mundial estamos viendo como que hay algo que se ha caído a pedazos, podemos decir el sistema, podemos decir el ser humano, muchas cosas, es donde se requiere mayor filosofía, donde se requiere justamente el subtítulo de este encuentro, que era una búsqueda reflexiva. Y la búsqueda reflexiva justamente implica eso: pensar, preguntarse, cuestionarse. Todo, cuestionarse, preguntarse, plantearse y cuestionarse todo lo que no hemos hecho hasta ahora y lo que queremos hacer. Ahora, yendo al título, ¿por qué más Platón y menos Twitter? Hace muchos años, en los años 80, se publica un libro que se llama Más Platón y menos Prozac. De ahí tomo, y se va a entender ahora cuando se explique el sentido de la frase, un libro de un filósofo que básicamente, muy resumido, se hace una crítica a la medicalización de la sociedad, con un punto en la sociedad estadounidense, pero se puede trasladar a la mayoría de las sociedades, por las cuales cada vez que una persona tiene un inconveniente, un conflicto, una crisis existencial, generalmente se lo manda un médico. Y generalmente esos médicos recetan esta droga, la droga que se llamaba Prozac. Por eso este filósofo pone ese título, más Platón y menos Prozac, como diciendo, tenemos que pensar más y medicarnos menos, ¿no? Y no es una crítica a la psicología,
a la terapia, porque no se trata de eso, se trata justamente de una crítica a una especie ¿cómo decirlo?, de drogarnos, entre comillas, ¿por qué no?, con cualquier cosa que sea un adormecimiento, un entumecimiento del pensamiento. Entonces, por eso yo hago la analogía entre el Twitter y el Prozac. Entonces, este es el contexto en el que creo que está actualmente en el mundo. Entonces, Twitter de alguna manera cumple la función, Twitter, como podría ser cualquiera de las plataformas o redes sociales que utilizamos, cumple la función de adormecernos en un cierto sentido, al igual que estas drogas que se recetaban hace 30 o 40 años atrás para la gente que no podía enseguida resolver un conflicto o resolver un trauma o decidir o tomar una decisión. Por supuesto que esta es una apreciación personal y subjetiva del diagnóstico o del mundo en el que estamos viviendo, porque no se puede pensar la filosofía fuera de un contexto. Es decir, hay un filósofo que dice no se puede pensar por fuera de la historia. Entonces eso significa que el filósofo o la persona que hace filosofía, más adelante vamos a hacer la aclaración, lo está haciendo en un tiempo determinado, en una sociedad determinada, en una ciudad determinada. Por ende, esto implica política y ética mínimamente. Entonces, tenemos este contexto de las plataformas y las redes multimediales y sociales en las que no hay pensamiento crítico, abundan los estereotipos, abundan las naturalizaciones de un montón de temas, abunda el pensamiento ciego, sin ningún tipo de argumento, y justamente eso es lo que no es la filosofía. La historia de la filosofía, vamos a ponerla en 2700 años de historia, nadie la ha definido, porque este es el único saber que no tiene una definición, porque es un saber que hace preguntas, no da respuestas. Entonces, como no da respuestas y se hace preguntas, es un saber que es indefinible, pero sí podemos decir lo que no es. Entonces, la filosofía no es prejuicio, no es naturalización, no es estereotipo, no es racismo, no es discriminación. Dentro de toda esa gama de elementos son los que podemos decir que no es la filosofía. Por lo tanto, de alguna manera, al definirlo negativamente, por la imposibilidad de poder definir y decir qué es, la filosofía tendería a ser todo lo contrario a estas cosas. Entonces, no debería ser parte de la filosofía un pensamiento prejuicioso, como puede ser la clase social, como puede ser el género. No debería ser, no es filosófico y no tiene nada que ver con la filosofía, la naturalización de la violencia, ya sea hacia la mujer o hacia cualquier otro sector de la sociedad, no tiene nada que ver con la filosofía, porque la filosofía es argumentos. No sé si podemos definirlo así, pero si queremos definirlo, porque generalmente el ser humano tiene esa tendencia a definir todo, porque si no lo puede definir es difícil tratar de abordarlo. Si quisiéramos definirlo, podríamos decir que es argumentación y pensamiento crítico. Justamente en el diagnóstico que yo presentaba hace un rato, tenemos esto que es el contexto de las redes sociales, sobre todo en estos tiempos donde la presencialidad y el contacto se ha de alguna manera cortado entre la gente. Esto es hoy lo que domina nuestro mundo. Este es el mundo real, aunque el concepto de realidad sea muy difícil o sea imposible de definir, porque la filosofía tampoco puede definir lo que es la realidad, porque la realidad se construye y podemos construir una realidad que no esté buena, que no sea inclusiva, que no sea copada. Entonces podemos construir cualquier realidad que querramos, podemos inventar la realidad que nosotros querramos, porque tiene que ver justamente con sentidos, con los sentidos que yo les doy a las cosas. Hay un filósofo que dice, hacemos las cosas con palabras
con sentidos. Ese es otro elemento característico de la filosofía, el sentido de las cosas. No es un pensamiento ni un saber del sinsentido, justamente. No es eso. Entonces, como un saber, como una disciplina, como una herramienta de transformación social, que creo que es eso en definitiva, la filosofía apuesta a eso. Pensamiento crítico, plural, abierto. ¿Por qué crítico? Crítico para no caer en determinados argumentos o para no caer en falacias, que es una palabra importante para esto, que es cuando yo presumo tener o cuando doy argumentos con apariencia de verdad pero que no son verdad. Como si yo dijera, por ejemplo, todas las personas de Mar del Plata son delincuentes. Eso es una falacia porque además de ser un pensamiento terrible que no responde a ninguna de las cosas que dije hace un rato, es también además una generalización. Por lo tanto, es una falacia. ¿Sí? Generalmente el mundo está hecho de estas cosas. Está hecho de estas cosas. Muchas veces escuchamos decir todos los de un determinado barrio son negros, todos los de un determinado partido, ¿por qué no? Son de una determinada manera, todos los políticos son esto, y justamente la filosofía nos advierte de las trampas en las que cae el lenguaje y de los intereses del que habla. Porque el que habla desde un lugar y habla con determinados intereses. Y eso, justamente en este contexto que es el de las redes, o en los 140 caracteres, por eso Twitter, es muy difícil argumentar en 140 caracteres cuando incluso no se tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque parece, esto es una obsesión personal, que como docente en escuelas y trabajador con los adolescentes y con los jóvenes, es casi una obsesión esto de qué es lo que dicen las redes sociales, porque hoy las redes sociales son la realidad. ¿Sí? Lo que no está ahí no existe, y lo que no existe ahí no existe en ningún lado. Porque nos hemos acostumbrado a vivir dependiendo de esto. Este es el Prozac de nuestra época, es el adormecimiento, Facebook, Twitter, todo ese tipo de cosas, donde justamente abundan dos cosas que son totalmente contrarias a la política y a la ética, que también tienen que ver con la filosofía. Como por ejemplo el individualismo y la falta de argumentación. No sé qué les parece a los oyentes, pero hay una sensación de que se dice cualquier cosa en cualquier lado sobre cualquier tema. Y en definitiva, de alguna manera, es parte del juego del sistema, en general, de la estructura, es parte del juego de que no se entienda muy bien qué es cada cosa. Entonces, la filosofía tiene, no por nada, en muchos países se la quiere eliminar de los diseños curriculares, como también a la historia, como también a otras disciplinas, porque justamente lo que plantea es un problema que va al centro del sistema económico. Cualquiera de los sistemas de los que uno pueda hablar, desde el más excluyente al menos excluyente, va a encontrar que ese sistema trabaja con el sentido. Y justamente, y valga la redundancia, ¿en qué sentido trabaja con el sentido? Generando primero opinión en la gente. ¿A través de qué? Medios de comunicación y estos medios, porque muchos medios de comunicación están en estos otros y se reproducen permanentemente al infinito, y en realidad lo que se da son corrientes de pensamiento, sin entrar en el tema de la tecnología y los algoritmos y todo lo que está marcado para que siempre nos muestre todo lo que es igual a nosotros, o como dice un filósofo contemporáneo, estamos en un tiempo de expulsión de lo distinto. Entonces el sistema nos lleva a que lo que es diferente a mí, lo que es diferente a uno, debe ser eliminado. Eso es lo que esa es la gran apuesta del sistema,
en donde hay autores, hay filósofos contemporáneos donde ya no hablan de una alienación o una enajenación del sistema hacia la persona, sino que es al revés. Es la persona la que felizmente se aliena, se enajena y participa activamente de todas estas cosas. Este es el contexto que tenemos y generalmente no vemos que la sociedad, por eso este título, no se ve que la sociedad tenga mayor reflexión y menor adormecimiento. Se ve justamente que eso no ocurre, no hay reflexión, no abunda la reflexión. Por diferentes razones, pero también cada persona en particular tiene una responsabilidad en eso que no hace o en eso que hace con respecto a su formación de opinión, a su formación intelectual, a cualquier otro tipo de formación. Y en la medida que la sociedad no tenga más Platón, más ideas, más pluralidad, más compromiso ético, más pensamiento crítico, más pensamiento situado, es decir, en dónde está parado, y siga teniendo individualismo, egoísmo, racismo, violencia, o se puede resumir en diferentes formas de violencia porque de alguna manera lo es. Eso es la fuerza, y la fuerza se opone al sentido. Por lo tanto, la filosofía no tiene nada que ver con la fuerza. La filosofía tiene que ver con el sentido y con poder argumentar, con poder explicar qué es lo que yo digo, por qué lo digo, desde qué lugar lo digo. Gracias. Eso después lo cortamos. Entonces, preguntas son muchas. La filosofía, como les digo, y como vamos a ver en las diferentes charlas que vamos a hacer con forma de pregunta, no tiene soluciones. Así que lamento informar a aquellos que... Ahí se iban todos. Lamento informar a aquellos que esperaban, o que esperan, o que suponen que la filosofía tiene recetas, porque no las tiene. Y no las tiene no es que no las tiene quien habla, no las tiene la filosofía en general. Eso es una de las riquezas de la filosofía, que justamente siempre está en discusión, siempre el mejoramiento de la pregunta algún día nos puede llevar a tener no una respuesta, sino una mejor pregunta. A medida que uno se va preguntando y que esa pregunta se va haciendo cada vez más específica, la solución no la va a encontrar, no le va a encontrar la solución a nada con la filosofía. Pero sí ese camino interesante de preguntarse algo que generalmente uno se lo puede preguntar primero de manera superficial y luego esa pregunta va en profundidad. Otra cosa importante de resaltar es esto de que la mala fama de la filosofía, de que es para gente inteligente o todo lo contrario, ¿no? Esos prejuicios de que es para una élite o para gente que piensa cosas que no se entiende lo que hablan, no es así. Esa es una visión que viene desde que Sócrates es obligado a tomar el veneno de la cicuta por decir lo que pensaba. Continúa con otras cosas, ¿no? Con la cabeza de Tomás Moro y muchos otros filósofos y filósofas también que han sido barridas totalmente de la historia de la filosofía, justamente dentro de la lógica del sistema en el que vivimos. Y es muy importante resaltar que todos hacemos filosofía. Esto es algo que tiene que quedar bien claro. Todos hacemos filosofía. El que quiere profesionalizarse en esto, lo puede hacer tranquilamente, estudiando, leyendo, puede incluso hacerlo de manera autodidacta, sí, por supuesto. ¿Quiere obtener su título para desempeñarse en distintos ámbitos? Lo puede hacer perfectamente. Pero la filosofía como una actividad la hacemos todos, ¿no? Entonces generalmente cuando si uno piensa en una separación, piensa en la decisión o no de tener un hijo,
fallece un amigo o una amiga, tiene que desconectar o no a un familiar que su vida depende de una máquina. En esas situaciones límites y en otras situaciones mucho más simples, siempre está presente la filosofía, siempre está presente el uso de la lógica, que no es el sentido común, que es un enemigo total de la filosofía y un amigo de esto. ¿Quién está acá? No está acá físicamente, pero de las redes sociales, ¿no? El sentido común abunda. Y el problema es que es eso justamente, es un sentido común. Es algo absurdo, no tiene ninguna forma, no tiene ningún argumento. Y hoy la realidad está hecha de eso, de sentido común. Y da lo mismo que alguien diga algo o que no lo diga, o que lo diga uno y no diga otro. Es como que hoy estamos en una situación, o no, esa es mi posición. Alguien puede estar en contra, obviamente, o puede pensar lo contrario, y eso es lo interesante, de que hoy por hoy no hay, como no se argumenta generalmente nada, cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces yo el otro día hablaba con un compañero de trabajo, con un gran amigo, decía que hoy es lo mismo opinar de fútbol que de medicina, o opinar sobre un programa de televisión o sobre la efectividad de una vacuna. Y en estos momentos no nos podemos dar el lujo, ¿no? Negativamente lo digo, no nos podemos dar el lujo de decir cualquier cosa en cualquier lado. Porque hoy nuestro decir cualquier cosa sin argumento implica la vida de otro. No solamente la del familiar o de la persona cercana, sino que implica la sociedad, que es lo que no contempla el contexto, el sistema en el que estamos. El sistema en el que estamos realza la individualidad, realza el individualismo y no se fija en la cuestión de la ética y de la política, que son las implicancias de muchas profesiones o de muchos saberes, no solamente de la filosofía. Pero la política y la ética son aspectos fundamentales del pensamiento filosófico y del saber filosófico. Lamentablemente, lo que nos ha llegado hasta estos tiempos es justamente lo contrario de la filosofía. Por eso siempre es de celebrar los espacios donde se permite, como en este caso, donde se permite que más allá de una mirada subjetiva, que es la de quien habla, que se pueda decir algo de la filosofía. Y la filosofía generalmente se pregunta, o generalmente los alumnos preguntan en la escuela, ¿no? Algunos, no todos, por suerte. ¿Para qué sirve la filosofía? Y uno piensa, ¿no? Y trata de explicar a un adolescente, a un joven que se encuentra con esa materia en el último año de su educación secundaria, en el último año, trata no de explicarle, sino de compartir lo que uno ha leído, lo que uno ha estudiado, justamente como esto, una herramienta de transformación social. No es alguien que dijo algo, o no es solamente la historia de quienes dijeron algo. ¿Para qué sirve? No sé si es tan lícita la pregunta para qué sirve, porque podemos pensar que tiene una utilidad. Yo, más que una utilidad, pienso que puede ser una forma de vida, ¿no? Que no necesariamente, o que incluso muchos pueden tener esa forma de vida sin llamarle filosofía, porque no es lo mismo cuando alguien dice tengo la filosofía de la joda en mi vida, ahí la palabra filosofía está mal usada, o tengo una filosofía donde me importa el otro, totalmente diferente. Pero esta palabra y este saber tan particular que es la filosofía ha sido, por supuesto, y adrede, ha sido totalmente oculto, o se ha demostrado, porque la filosofía también, como muchos saberes, porque está hecho de personas, ¿no? Y la filosofía muchas veces ha prestado todos estos elementos que hemos venido diciendo, justamente para causas que no son
a las que la filosofía debería adherir. Porque uno podría encontrar, como había, filósofos que defiendan el nazismo, filósofos que defiendan la última dictadura militar. Uno podría encontrar un montón de cosas, ¿no? Como también sociólogos, historiadores, políticos, diferentes personas, ¿no? Pero eso no es filosofía. Es decir, ese tipo de utilizaciones de la filosofía no nos representan como saber. No nos representan como saber y en eso es firme la definición. No nos representan como saber, a esta hermosa disciplina que no surgió de la nada y no como se decía prejuiciosamente hace muchos años atrás, como de que es algo que hacía la gente cuando tenía mucho tiempo libre. Esto no es algo que hace la gente cuando tiene mucho tiempo libre. Esto es algo que hace la gente muchas más veces de las que se da cuenta y mucho más comúnmente de lo que lo piensa. Es decir, está presente en toda nuestra vida, en un montón de acciones, en un montón de actividades. Lo importante es, como decía un filósofo, y ahí está la crítica hacia este saber, que se ha hecho un desarrollo muy amplio, muy profundo de lo que se debería hacer. Pero en realidad lo que hay que hacer es hacerlo, concretar, ¿no? Llevar la teoría a la praxis. Porque una cosa sin la otra no es posible y no es viable. Entonces, el aporte de la filosofía a la sociedad en general es ese: construir dentro de este contexto en el que estamos, en el de redes sociales, algoritmos, tecnología, en donde la serie Black Mirror, si alguien la ha visto, lo que hoy nosotros llamamos distopía o ciencia ficción ya es realidad. Es decir, ya no existe más el concepto de ciencia ficción o de lo apocalíptico, de lo distópico, pues ya existe ahora. Y la filosofía, más que servir, puede decir y tiene que decir sobre un montón de temas. ¿Qué opinamos de las empresas, por ejemplo, que colocan un microchip a sus empleados, como en otros países que presumiblemente parecen muy avanzados? ¿Qué decimos ante eso? Una empresa que a un empleado le pone un chip para controlar que en todo momento esté en su lugar de trabajo. ¿Qué decimos de la violencia de género, por ejemplo? Algo que recién hace poco tiempo, relativamente, para un saber como en la filosofía se está trabajando. ¿Qué decimos de la destrucción del medio ambiente, de que somos el único ser vivo que destruye el lugar donde vive? ¿Qué se puede decir sobre eso? ¿Qué se puede decir? Cosas más profundas, como qué se puede decir del miedo que nos produce lo que estamos atravesando, el miedo de contagiar a alguien, no simplemente el miedo de que nos contagiemos, sino de contagiar a alguien. ¿Qué se puede decir de la libertad, que hoy es un concepto que está muy en boga y está en todos lados? Mientras algunos dicen, me robaron mi libertad, otros dicen, están cuidando mi libertad. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué podemos decir de la política, de la democracia? ¿Alcanzó nuestras expectativas? ¿Cumplió con lo que esperábamos? ¿Qué podemos decir individualmente de nuestra interioridad? No psicología, no autoayuda, porque eso no es la filosofía. ¿Qué podemos decir de nuestra interioridad? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestros propósitos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es la voluntad que tenemos? ¿Cuál es la voluntad que tenemos de hacer y qué? Si queremos vivir en sociedad o queremos formar, como ya está pasando en algunos lugares de Asia, donde las personas viven en burbujas, viven en lugares que son especies de apartamentos que tienen todo, pero en distintas celdas, como si fuera un cementerio pero de vivos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Queremos eso? ¿Queremos seguir viviendo o no?
¿Nos interesa el otro o el otro no existe? Entonces, esa serie de preguntas son las que vamos a ir desarrollando en este ciclo de charlas que hemos denominado Más Platón y menos Twitter. Así que ahora me gustaría saber qué pueden decir de todo esto. Yo voy a disentir con la primera parte. Me gusta eso. Porque soy mujer. Yo voy a disentir con la primera parte donde vos hablaste del tema de las redes sociales. Como que va a desvirtuar la comunicación y comparándola con los grandes medios de comunicación. Yo quizás tengo otra mirada sobre eso. Quizás me parece que es una manera de que el individuo pueda hablar donde en otro escenario, donde solamente tenían voz los grandes medios de comunicación, me parece que acá el sujeto puede transmitir desde su lugar un mensaje donde antes no podía llegar, ¿sí? Porque estaban los medios, eran los que iban a transmitir ese mensaje. Entonces me parece correcto, más Platón y menos Twitter, apoyo esa postura, pero me parece que también tendría que ser integral, más Twitter y filosofía. Me parece que va por ahí el tema, o sea que se podría integrar, que sería una herramienta de integración para la comunicación, sino que no es una herramienta exclusiva. Me parece que integra a ese individuo que antes no podía hablar y que por ahí el monopolio era del medio de comunicación. Desde eso es lo que me dejó pensando. Entiendo. Está bueno eso. Es decir, yo lo pienso. Esto es obviamente es una discusión que podemos dar 4 años. Pero no, y podría haber puesto. Exacto. Exacto. Entonces, sí, yo acepto esa parte. Creo particularmente que surgió como eso, ¿no? Sobre todo muchos medios que eran pequeños pudieron tener, como vos decís, Lorena, un rebote en otro lado, en un sector de la sociedad donde antes no llegaban. Lo que sucede es que después eso se desvirtuó, o por lo menos, como lo veo yo, y no es una idea mía, no es una originalidad mía, sino que hay muchos autores, no solamente los clásicos como Ignacio Ramonet, el español, sino otros, que dicen que en realidad esto ya no sucede. Es decir, ahora lo que hay es un monopolio de, más allá de sin voz o con voz, con Z, ¿no? No me refiero específicamente a voz. Lo que hay hoy es justamente lo mismo, nada más que súper democratizado. O se preguntan, ¿realmente esto democratizó la palabra o en realidad hizo lo mismo? Cuando yo decía, o la pregunta es, yo lo podría preguntar, podríamos hacer una repregunta. Te haría una repregunta, Lorena. Entonces, para interactuar. Yo diría, la tecnología es mala, entre comillas, porque la usa el ser humano, o el ser humano en realidad la usa en función de lo que busca que sea la tecnología para él. O dicho de otra manera, parece muy simple decir que la tecnología por sí sola no es mala y que en realidad somos nosotros las que la usamos mal, pero eso está en seria discusión. Yo le diría, la tecnología es mala o buena, depende de quién la use. Me parece que ese sería el argumento para responder de esa postura. Ese es un argumento, pero hay otro que hoy está de alguna manera rebatiendo eso. Sí, el uso, para qué usamos nosotros la tecnología también está monopolizada y guiada. Claro, a todos nos encantaría que funcione así, porque cuando surgió estaba bueno, y está muy bien eso que decís, que aclarás, que generó un montón de espacio a otras voces que estaban acalladas. Ahora, el problema es que cuando uno lo analiza, o sobre todo estos autores que se meten con el tema del algoritmo, todas estas interfaces y cómo funciona la red, la realidad es que depende tus gustos, Lorena, como los gustos de cualquiera de los que están acá, o como los míos, la red social siempre va a tener una tendencia, los algoritmos siempre me van a marcar, por ejemplo, a la gente que piensa distinto a mí. Me van a marcar solamente, me va a aparecer
la gente que piensa distinto a mí en época de elecciones. Y eso no es casual. Y ahí, entonces que las redes sociales no nos van a conectar. y ahí no, exacto, y ahí no es tanto nuestra utilización. Porque si generalmente esto se trata, y nosotros en la escuela muchas veces lo decimos, el ciudadano digital, ¿no? Con conciencia digital. No alcanza solamente, porque tal vez muchos de nosotros, de los que estamos acá, nos van a aparecer diferentes publicaciones en elecciones, justamente, de cualquier país pasa esto, de gente que piense distinto a nosotros, porque la gracia del sistema es que haya una interacción y que haya ese reduccionismo que también es contrario a la filosofía. ¿Está en uno poder darse cuenta de eso? Está en uno. El tema es si todos somos críticos en ese sentido, de poder diferenciar entre lo que vos decís, Lorena, que es poder hablar y que todos hablen y que todas las voces valgan lo mismo, a toda esta manipulación que hay de los datos. Fíjense algo tan simple. Yo googleo, por ejemplo, no sé, viaje a Mendoza. Al otro día, o a los 5 segundos, yo abro de vuelta cualquiera de las plataformas que abra y me empieza a salir abajo, a la derecha o a la izquierda, según no sé por qué razón, me empiezan a aparecer promociones y me llena toda la pantalla de promociones. Y eso que es tan simple, que tiene que ver con el Internet de las cosas y que tiene que ver con esto de lo algorítmico, con diferentes fórmulas. Bueno, te la complico un poquito más. Yo me fui a algo simple, pero... Claro, pero te la complico un poquito más. Cuando instalamos, por ejemplo, Instagram, nos pide un permiso para acceder al micrófono. Hoy, en una conversación, decimos que me gustaría viajar a Mendoza, o sea, lo expreso, y el celular lo capta y al rato, o a los 5 segundos, me aparece la publicación. Porque le permitía el micrófono de Instagram acceder a lo que yo digo. Claro, o sea, que no es solamente... Exacto. Entonces, sí, y me pasó con un taxista el otro día que estábamos hablando de Spinetta y al rato me sale el asistente de teléfono, que no sé cómo se llama, y me tira un tema de Spinetta. ¿Qué pasó acá? Ocurre. Entonces... El programa no te da opción. ¿Es eso o te quedas afuera del sistema? No, claro. Entonces la cuestión es esta, si nosotros realmente... porque que todos tengamos voz no implica tampoco que estemos salvados. Entonces, hoy lo que sucede con la tecnología es esto, los grandes intelectuales, o los filósofos, o los sociólogos, los tecnólogos, todos los que se encargan de, los que piensan e investigan estos temas, están por ahí. Ya no estamos en el tema de, como yo decía hace un rato, Ramonet y el quinto poder. Eso ya pasó. Esto es peor. De hecho, hace unos meses, cuando pasó lo que ocurrió en Estados Unidos, de repente al presidente Trump le cortaron la cuenta de Twitter. Y esto es parte de lo peligroso en lo que estamos viviendo. No solamente el hecho de que sea cual sea el político, el presidente, acá no hago ninguna valoración, de que no puede hablar, sino que hay algo que es más terrible. Todo el mundo sabe que cuando se adhiere a una red social hay normas. No sé, si yo estoy, por ejemplo, en un grupo religioso, yo no puedo proferir insultos sobre la religión. La mayoría de los grupos tienen normas que cuando yo accedo, yo tildo así nomás y no miro lo que leo, porque generalmente las personas que hacen, se adhieren a cualquier grupo, dicen, respetar las normas del grupo sí, pero no lees de qué se trata. Esa famosa letra chica que también ocurre, que también está en los teléfonos, para un montón de cosas, toman nuestros datos con nuestro consentimiento, pero es un consentimiento que nosotros no tenemos, realmente lo pasamos por alto. Y eso es lo complicado del tema. Generalmente cuando abordamos el tema en la escuela con los adolescentes, lo que hacemos es ver cuál es tu huella digital. Es decir, fíjate, googlea tu nombre y fíjate en todos los lugares que aparece. Aparecen tus fotos, aparece todo. Y lo peor es eso, que nosotros somos los que habilitamos, como decía Martín recién, cada vez que yo me adhiero a alguna de estas redes, habilito, cuando empiezo a poner siguiente, empiezo a poner porque no quiero leer, estoy cansado, y cosas que tal vez, letras que tal vez ni se ven, yo estoy permitiéndole a las empresas que usen mis datos. No hoy, pero actualmente, hay obras sociales
en otros países que no aceptan personas porque tienen los registros de los smartwatch, de los relojes inteligentes o de los teléfonos, tienen todos los registros de cómo es la salud de esa persona. Y las empresas lo que compran es esto, el oro verde de este momento es esto, porque las empresas compran eso. Entonces, cualquier empresa, una obra social que se quiere, no estamos hablando tal vez, no específicamente en Argentina, pero en general en los lugares donde sí se mueve realmente mucho dinero por los datos, las empresas compran datos a otras empresas. Entonces, una obra social, cualquiera, X, generalmente compra datos para saber si me viene X personas para no darle la obra social. Y lamentablemente, esto es lo que nos domina hoy. Hoy somos datos. Sí, caemos siempre en una sociedad de consumo. Yo hice unos cuantos cursos de community management, ¿viste? Y la sociedad en sí no la ves como una sociedad que es mercado. Es mercado y a dónde apunta tu mercado. Y hacia dónde va a apuntar tu empresa dentro de las redes sociales, en ese mundo en el cual todo termina siendo capitalizado. Es decir, el pensamiento que ella dice va a estar capitalizado por alguien y alguien va a pagar para que a ella le llegue una información y después los algoritmos que vos hablas, vos fíjate que ahora directamente no hay ni siquiera se disiente. Si alguien no está de acuerdo con vos, te borra y se queda con los que piensan igual que vos. Entonces, la política termina siendo una herramienta a través de las redes que es algo... Es más, pasa muchas veces en reuniones que todo termina diciendo, vamos a armar un grupo de esto, y decís, estamos haciendo política. Tenemos que cambiar la realidad y terminamos hablando a través de un grupo de WhatsApp o un grupo de... que siempre eso siempre pasa, o sea, armamos un grupo de WhatsApp que no sirve para nada. Y la realidad de cambio, la realidad de transformación está en reunirse, discutir, salir a la calle con esa propuesta, fuera de las redes. Aunque la realidad también es que las redes marcan la instalación de un producto, que después son candidatos, ideas, y se pagan esas cosas también. Pero, fíjense, este es hoy el contexto y esta es una opinión. Podemos sacarle la posición particular mía, pero que sí es lo que pasa acá en la realidad, no hay discusión. Es como que el que no está acá está fuera del mundo, es decir, el mundo pasa por acá. Después, bueno, obviamente puede haber diferentes matices, pero esto siempre ocurrió. Hoy son las redes sociales. En otro momento, cuando no había redes sociales, el contexto también, porque en eso sí, voy a coincidir totalmente con Lorena, hay una parte nuestra, que es lo que yo decía más temprano, que tiene que ver con un compromiso. Yo tampoco puedo diluir mi responsabilidad en esto. Pero sí, es que es como si yo estuviera atrapado, como si estuviera dentro de una habitación donde las paredes se van cerrando. Y sí, yo hasta qué punto voy a pensar críticamente o activamente para solucionar mi problema. En el momento que me aplastan las paredes ya no tengo ninguna posibilidad. Y esto es más o menos lo que ocurre con las redes. Es una especie de trampa en la que todos caemos, como por ejemplo compartir algo que no es verdad, porque a todos nos ha pasado en algún momento, compartir una noticia que es falsa, que es otro de los grandes problemas en las famosas fake news, compartir algo que dijo alguien que no sabemos realmente si tiene o no un fundamento. Y parte de ese pensamiento crítico es informarse. Pero cuando uno dice informarse, no es informarme en los medios que a mí me gustan, o en los medios o en las redes que piensan lo que pienso yo. Yo debería formarme en un sinfín no de ideologías, pero sí de formas de abordar la realidad, pero entendiendo que hay un interés detrás. Y mientras yo entienda el interés que hay detrás, que esa es la gran apuesta una de las grandes apuestas del pensamiento filosófico, que cualquiera a nivel personal defienda la convicción que defienda, pero que sepa qué implica defender esa convicción. Porque si no sirve, no hay filosofía, y es un pensamiento estéril.
mientras uno sepa cuáles son los intereses de los medios, de las redes, o los intereses de lo que está haciendo, eso es muy loable, es aceptable, es muy importante. El tema es que, como dicen algunos filósofos, estamos ya transitando una época de pensamiento débil. ¿Qué significa esto? De que no hay, o de que hemos perdido muchos valores, y no valores en el sentido moral, sino en el sentido ético. Entonces es muy difícil que una sociedad que no le interese al otro, el otro con mayúsculas, pues el otro no es una cosa, es otra persona, es muy difícil que tenga un pensamiento que escape a todo esto. Hay algo que es individual, que es personal, y hay algo que es colectivo. Y justamente las cosas que son colectivas, como la política y como la ética, son en las que no hemos podido, al menos como sociedad o lo que parece, no hemos podido todavía determinar de darle forma. Una charla que vamos a hacer muy interesante más adelante es justamente con esa pregunta: ¿qué es la política? ¿Qué es la política? Porque generalmente hay una preeminencia de la praxis, pero hay poca teoría. La gente no dice, bueno, vamos a hacer política, o cuando dice vamos a hacer política, está hablando de una acción determinada. Bueno, voy a formar un centro cultural, voy a formar un grupo, voy a hacer muchas cosas, pero eso tiene que tener un sustento, tiene que tener un basamento, además de las convicciones, tiene que tener un basamento teórico, no intelectual, porque eso es otra cosa, teórico. Tengo que tener determinados principios éticos que son los que yo voy a llevar adelante con cualquier propuesta que haga. Y obviamente todo este tipo de dispositivos o de contextos en los que vivimos no nos llevan a eso, nos llevan a todo lo contrario. Entonces hay muchos filósofos que dicen, no es lo mismo estar conectado que estar en contacto con alguien. No es lo mismo, y no es lo mismo mandarle a alguien un WhatsApp que juntarse. Y hemos naturalizado como que eso está bien, ¿no? O como que eso nos va a dar lo mismo, el mismo resultado que juntarnos. Hoy no se puede, pero la pandemia ha puesto entre paréntesis un montón de cosas. Pero una vez que esto pase, ¿qué es lo que viene? Lo que viene no parece bueno. Si nosotros quisiéramos aplicar el pensamiento filosófico, podríamos generar una sociedad diferente. Pero lo que vemos no es algo, digamos, como se decía al principio, va a cambiar el mundo para siempre. O por lo menos yo no veo eso. La filosofía, obviamente, es como decía también un filósofo, es algo que generalmente se puede hacer cuando ya ha acaecido el problema, el inconveniente. Entonces, generalmente la filosofía no intenta dar respuesta, pero, por ejemplo, la filosofía empieza a hablar de la pandemia una vez que la pandemia pasó. Algunos filósofos adelantan y cometen errores o dicen grandilocuencia que después no ocurren, tipo como si fueran pronosticadores, que no tienen nada que ver con la filosofía, hacen pronósticos, y en realidad esa sería una crítica que se le podría hacer a este saber tan particular que es la filosofía. Debería hacerse un análisis de las cosas sin hacer futurología, pero pensar en qué es lo que puede venir. Una vez que la cuestión ya aconteció, es difícil que la filosofía pueda dar, porque encima no da respuesta. Si encima que no puede dar respuesta llega tarde, porque es discutible esto que se dice de la filosofía, que la filosofía aparece o que llega tarde. Es discutible. Podría ser un saber, o debería ser un saber que pueda anticiparse, sin hacer futurología, pero que pueda anticiparse a lo que puede pasar. Si nosotros usamos el pensamiento crítico en general para todas las cuestiones de nuestra vida, personal o colectiva, seguramente la sociedad podría llegar a cambiar y podría ser totalmente diferente a lo que hoy estamos viviendo. La filosofía
es en parte un pensamiento esperanzador, pero como es crítico, no es un pensamiento esperanzador romántico ingenuo, sino siempre es un pensamiento esperanzador en el sentido de que busca un horizonte y que piensa, bueno, si uso la crítica, lo que haga mañana va a ser mejor que lo que hice hoy. El tema es que muchas veces la realidad concreta y práctica es difícil de lograr eso. Al no lograrlo como sujeto, como individuo, esto no se plasma en la realidad colectiva, o generalmente no se plasma, pero la filosofía, si uno la quisiera definir, aunque está mal definirla, uno podría decir que es eso, que es una búsqueda reflexiva, como era el subtítulo de esta charla, y un horizonte o una esperanza para que las cosas sean de otra manera, porque la filosofía justamente es enemiga de las apariencias, como es otra de sus características, y justamente lo que nos permite es pensar que las cosas siempre pueden ser de otra manera, y que son de otra manera. Es decir, lo que nosotros llamamos realidad tiene múltiples miradas, múltiples puntos de vista, y eso es lo que trata de reunir la filosofía, o lo que por eso no encuentra respuesta, porque trata de unir o trata de presentar, más que unir, trata de presentar que hay diferentes visiones. No hay una verdad, la realidad que vivimos se construye también, y la realidad muchas veces se puede construir, como dijimos anteriormente, con falacias, se puede construir desde el sinsentido, y aunque sea así, la vivimos igual, no nos queda otra, pero siempre otra realidad es posible. Así que algo de esto y más es lo que vamos a ir, digamos de alguna manera, como si fuera una especie de papiro antiguo, vamos a ir desenrollando para poder pensar entre todos, porque eso es lo importante, pensar todo esto, pero en forma de preguntas. Así que los dejo con eso, muchas gracias. Si alguien, por supuesto, quiere decir algo, seguimos. Así que, muchas gracias. Preguntas no, qué feo. Opiniones, posturas, disidencia, porque eso me gusta más que alguien diga todo que sí. Como es algo personal, subjetivo. Vamos a tratar de invitar más mujeres para Sí, eso estaría bueno. Hay una analogía cuando hablaste del fake news, que me parece que también lo trasladamos. Si nos vamos desde las redes, nos vamos al ámbito físico, también tenía que ver cuando teníamos diferentes diarios y la noticia está siempre empapada tanto de la subjetividad como de la política o del pensamiento político de quien va a volcar esa noticia. Entonces también te puedes encontrar no solo en las redes sociales, no haciendo una analogía, sino también en ese plano tenías también plagado fake news, o sea que no es un problema propio de las redes sociales. Lo que hoy pasa es que, es cierto eso, lo que hoy pasa es que es mucho más rápido todo. Antes, cuando la gente compraba el diario, tal vez eso se daba, vos comprabas el diario a la mañana y tal vez lo leías a la mañana como lo leías a la tarde. Hoy, lo que tiene esto, que es esa rapidez, lo que nosotros denominamos viralización, que ya la palabra nos está diciendo que era algo negativo, porque la palabra viralización a mí no me genera algo, con ese nombre no me genera algo, ¿no? Algo piola, me da idea ya que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, eso es cierto, lo que hoy se da es esto, esta masividad, es una masividad como hoy decías Lorena, o una democratización, como dicen los que por ahí idealizan mucho la cuestión, que también genera estas cosas negativas. Yo siempre en la escuela comentamos siempre con los chicos cuando trabajamos el tema de la verdad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si yo puedo ver la diferencia entre un medio que titula, por ejemplo, el hippie sucio Maldonado se ahogó, y otro medio que titula
la gendarmería persiguió a la persona y lo forzó a tirarse al agua y suicidarse, yo tengo que entender que ahí hay algo que no me están diciendo, o que no me está haciendo, o que está siendo opaco, no es algo transparente, porque ¿cómo puede ser? O sea, lo importante es esa pregunta. Después el medio que yo lea, porque esos medios están metidos hoy en esto y antes no estaba esto, pero lo que pasa, lo que yo le agregaría a esto que voy a decir, Patricia, que comparto totalmente, Lorena, perdón, que comparto totalmente, es que esto lo que le agrega a eso que ya pasaba es la viralización. Pasa algo acá ahora y en el mismo momento se están enterando en China. Si nosotros tuviéramos una llegada fenomenal, y yo fuera, por ejemplo, Darío Zeta o otro filósofo famoso, y estaríamos transmitiendo en vivo, llegaría a China en el mismo momento que yo estoy hablando, o con algún pequeño delay. Pero también se da porque tienden a ser medios efímeros, pero la realidad que hoy compartimos es efímera, las relaciones son Ese es el efímeras. problema. Me gusta esa palabra. Me gusta esa palabra. Pero bueno, la pregunta es si esto no favorece que nosotros seamos efímeros en todo. Esto. Por ahí me parece que, Hay un montón de preguntas, pero esa puede ser una. digamos, los diarios como la televisión, más allá de que tiran una información, como vos decías, una fake news, no lo hacen en 100, o sea, sí, obviamente que también tienen las redes, pero digo, no lo hacen en 140 caracteres, entonces no es tan limitada la información. Un periodista por ahí, por más que tenga que decir una mentira, la tiene que fundamentar. Lo mismo pasa con el diario, lo mismo pasa con la televisión, lo mismo pasa con la radio. Entonces por ahí depende, más allá de que sí podemos creer todo lo que digan, depende también de uno de creerlo y decir, me parece real o no, o por ejemplo un diario te tiene que mostrar una imagen de lo que está pasando. En cambio acá te tiran una cosa Sí, bueno. y se masifica enseguida y nadie lo comprueba y capaz que no sabés ni qué pasó, ni quién fue que lo hizo. Nadie lee la nota. Con No, el no, título también, o sea, pero- todo se basa en 140 caracteres. Pero digo, el diario por ahí, si vos te querés interiorizar, lo podés leer. En cambio acá te dicen, Sí, como el otro día decían que murió Cacho Fontana. sí, de verdad. Y todos sabían que murió Cacho Fontana y nadie lo comprobó, ¿me entendés? Entonces pasa esto, me parece a mí con el Twitter, ¿no? Las cosas no se piensan, no se razonan, se repiten, se difunden Se comparten. y por ahí como vos decís, arrancan acá y no sabes dónde terminan, ¿no? Yo voy a contar una historia, si me permiten. Aquí que lo maté 4 años. Porque 4 años estuve contando historia. Pero yo me acuerdo que era chico y antes se pagaba, los impuestos se pagaban en el banco, ¿no? Uno iba y a los chicos nos mandaban, che, andaba a pagar la luz, pagás el gas, qué sé yo, y había que hacer una cola de 3 o 4 cuadros, Los ¿no? viejos lo seguimos haciendo. Algunos más lo siguen mandando. Pero bueno, el caso es que estaba en el banco así esperando, qué sé yo, estábamos todos y aparece un tipo y dice, en el Banco Provincia, en el gaucho, dice, hay un solo cajero. Imagínate que estábamos horas esperando, la gente se enloqueció y salieron todas hasta el tramo, la mayoría del banco, lo que pudimos. Y había como 5 cajeros atendiendo. Y el tipo que dijo eso se fue. Nadie lo vio. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Esa situación, esa explosión generó que la gente se enojara. Después yo cuando nos reacomodamos, yo estaba adelante, me quedé adelante, pero quiero decir, generó ese alboroto y nadie sabe quién lo inició. ¿Me entendés? Y creo que hoy Twitter pasa eso, me parece que genera ese efecto. El papá de Quique fue, porque tiene las mismas costumbres. Sí, me parece que sí. Claro, porque esto de los 140 caracteres es una metáfora. Claro. Uno puede decir, puede estar en Facebook que no tiene limitación y también puede decir un desastre de 140 caracteres. Bueno, hay las 2 fake news más famosas de la historia son que Nerón incendió Roma, que no es verdad, que eso se supo después, pobre muchacho, le echaron la culpa de... Hacía cosas malas, pero bueno, esto no lo hizo él. Y después la de donde se inspira la película La Guerra de los Mundos. Bueno, esto, en esa radio, lo que se hacía era de alguna manera relatar en forma de radioteatro distintos clásicos de la literatura generalmente fantástica, de horror, de ciencia ficción. En el programa de radio se aclara que no es real el relato que se va a hacer. Y de hecho, esta es una de las primeras fake news porque a partir de que sucede eso, creo que fue en el año 46. ¿Qué tiene Orson Welles? Claro, de Orson Welles. El Congreso de Estados Unidos empieza a hacer regulaciones para los medios, porque la gente
había gente que no se sabe si no había escuchado los primeros minutos del programa donde decían que iban a relatar algo de ficción. Y hubo gente que se suicidó o que se rajó de ese lugar porque creyó que venían los marcianos de verdad. Y había gente en el programa, un meteorólogo, así que aparecía, ya están viendo las naves, ya están viendo las naves. Y la gente, entonces la pregunta es, hay libros sobre eso. ¿Cómo una persona, si escuchó el programa completo, porque esto es algo desopilante, si escuchó el programa completo, desde el principio al final, en el principio aclaran durante 4 o 5 minutos que es una ficción, porque el programa lo que hacía era relatar ficciones. Era como el episodio 60 encima, no era que el programa empezaba ese día. Y si no lo escuchó, ¿cómo pudo creerse que había una invasión de marcianos si no escuchó desde el principio de qué se trataba y si miraba para afuera y no veía el plato volador? Y ese es un ejemplo, todos los que hay libros sobre eso, libros de miles de páginas sobre eso se han escrito, que también tienen que ver con algo que se llaman los sesgos cognitivos. Es decir, hay un montón. El sesgo del falso consenso, por ejemplo, yo creo que toda la gente piensa como yo. Hay 2 o 3 personas que piensan como yo, y digo, bueno, todos piensan así, somos un montón. Bueno, hay un montón de otros sesgos, hay 100, 150, los que se dedican a todo este tipo de cosas, trabajan esto de los sesgos cognitivos, estos filtros que yo tengo, que cada uno tiene, con los que miramos la realidad. Y esta fake news ya es algo que realmente es materia de burla, de risa de la gente que se escapó. Había comprobado, creo que Mario Pergolini, que es bastante reticente a todas las Twitter y a los medios así de comunicación, había hecho una fake news que la tiró, no recuerdo si fue algo con respecto a Messi o algo con respecto, para ver el efecto que causaba, ¿sí? Y después le querían, como que le retocaban a él algo que lo habían inventado, ¿no? Si la gente lo había tomado como cierto. Entonces, nada. Este es parte o algo del contexto que lo podemos resumir, y vamos a estar todos de acuerdo en eso, de que la tecnología ya nos dominó totalmente, o nos dejamos dominar en todo caso. Pero después está la cuestión personal. Es decir, lo que pasa es que la filosofía generalmente no se mete y tiene temor de meterse ahí porque no quiere ser ni autoayuda ni psicología. Y muchas veces este humilde y tan útil saber como es la filosofía se ve de esa manera. Y no tiene nada que ver. Hoyo, por ejemplo, con Aristóteles, con Sócrates, o Claudio María Domínguez con... Está bien, o Paulo Coelho, está fenómeno, pero no tiene nada que ver, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con la filosofía. Y tal vez el saber filosófico, para no querer, porque también es muy delgada la línea, ¿no?, entre la autoayuda y la psicología o la filosofía. Entonces, tal vez por ese temor a no parecer eso, la filosofía a lo mejor ha sido un saber que ha tenido que ver más con lo social y lo colectivo que tal vez con algo personal. Pero también es algo personal. Y como era el subtítulo, una búsqueda reflexiva. La búsqueda reflexiva no es solamente colectiva, la búsqueda reflexiva es individual. Y no podemos pensar lo colectivo sin lo individual. Esa es una de las apuestas de la filosofía, entre muchas, los desafíos. Así que, bueno, esa es. Si alguien, algún comentario, allá el muchacho. No, lo que habían planteado hace un rato que por ahí la cuestión de que antes los medios manejaban la opinión y hoy no, porque cualquiera puede hablar. Si cualquiera puede hablar, hoy a YouTube cualquiera puede subir un video, lo grabas con un teléfono, el tema a quién llegás, porque YouTube tiene un sistema que premia a los videos que son contenido de juego, contenido de turismo, que te lo pagan hasta más caro, si lo monetizás, yo te dicen esto, te lo pagamos más. Entonces, y hoy en día YouTube, lo que me parece a mí, es una de las redes sociales, uno de los medios que más masifican la opinión pública, porque cualquiera entra a YouTube y ahí tenés todo y está relacionado obviamente con todas las redes sociales. Entonces, esto siempre existió, pero ¿quién tiene esa batuta? Ahí está, me parece la pregunta. Porque cuando no se podía leer la Biblia,
uno tenía que creer en el cura que leía la Biblia, hasta que eso se masificó. Y después con los medios, después el Estado, y yo creo que hoy en día esta batuta la está teniendo lo que son los grandes, el poder económico, el financiero, el mercado. Y el mercado no tiene tanta regulación y por eso estamos como inmersos en esta duda general, más de regularizado, digo yo. Claro, porque la discusión sería si esta masificación es real, si la democratización de la palabra es real, y si en realidad no estamos en alguna especie de trampa o de chamullo, para decirlo más de manera casera, y estamos creyendo realmente que es un lugar que es totalmente democrático y no lo es, ¿no? Porque esa es una discusión que está, y de hecho hay muchos intelectuales, gente que se dedica a investigar estos temas, y uno de los problemas es ese. Fíjense, hay países como Alemania, no estamos hablando de estos países que siempre en Latinoamérica son menospreciados generalmente por algunos discursos. En países como Alemania, por ejemplo, los discursos de odio están prohibidos y están sancionados. O sea, que en ningún medio nadie puede reivindicar el nazismo, por ejemplo. Y esa es una discusión muy interesante, porque acá en Argentina todavía se puede decir cualquier cosa. Si yo puedo mañana subir un video a YouTube, que es muy democrático, que está perfecto, y puedo decir, yo soy médico, infectólogo, y le recomiendo a la gente que no se vacune. Sin nada, sin poner mi licencia médica, y eso es realmente un problema. En estos tiempos ni hablemos en este contexto, o lo que vemos en los medios que ocurre, por ejemplo, con esta pandemia. En otro montón de cosas. Hoy, bueno, ya jugar con la vida de la gente ya me parece que ya pasa por otro lado, ¿no? Volvemos al principio. Ética, política, moral, ¿no? Un montón de cosas. Pero si pasa con esto, imaginémonos lo que pasa con... Es decir, ni tecnofilia ni tecnofobia, como se dice, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros podemos advertir eso, fenómeno. Porque en realidad yo no creo que vos subas, que cualquiera de nosotros suba un video hablando como si fuéramos médicos y no lo somos. El problema es que pasa con la gente que no tiene límite, porque, y esto lo vamos a ver en una próxima charla, la libertad implica límites. ¿Por qué? Porque hay derechos y obligaciones. Y todos parecemos tener derechos, pero no hay obligación ninguna. La obligación de la libertad es cuidar al otro. Y esto parece que no está muy de moda, o que se está tratando de ver. La libertad tiene límites. Es decir, tiene límites que son morales y éticos, y en algunos países tiene límites legales. O sea, en Alemania uno no puede reivindicar el nazismo en los medios de comunicación, por ejemplo, porque tiene una sanción económica, y hasta en unos tiempos había una sanción de cárcel. O sea, no se puede reivindicar en algunos países de Europa, que siempre muchos de la clase dirigente miran hacia esos lugares. En esos lugares no se puede decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque daña a otros lo que yo digo. Entonces la libertad tiene un límite, o parecería que debería tenerlo, y esa es una discusión muy interesante. Bueno, acá lo tiene, ya la vamos a tener más adelante. Pero... acá lo tiene para los poderosos. Por ejemplo, la semana pasada, semana y media, le había mandado una amenaza a Marcelo Tinelli. En menos de 24 horas encontraron quién lo había amenazado y le hicieron una cuestión penal. Así que poder se puede. Lo que pasa que hay que ver hacia quién se aplica, a ver. O hay que ver, amigo, de quién sos. Claro. Ese es un problema, por supuesto. Pero bueno, la filosofía no define nada, no da ninguna respuesta. Es como una especie de preguntas que va tirando. Y dice, bueno, a ver, ¿qué le parece a las personas que se prestan al juego del pensamiento filosófico? La idea es opinar, charlar, debatir, porque esa es una forma, generalmente en la escuela le decimos a los alumnos, ¿no? Cuando uno generalmente quiere tonificar un músculo, va al gimnasio, tonificar o cualquier otra cosa.
Pero cuando uno quiere ejercitar su cabeza, la tiene que ejercitar leyendo, debatiendo, hablando, escribiendo. Entonces, va por ahí. Es como que está bueno hacer la gimnasia de la cabeza también, ¿no? La gimnasia de las ideas, cosa que no ocurre. Entonces, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro intelecto, si queremos, se va tonificando y va tomando una musculatura y va tomando una forma con esos elementos. Yo no voy a tener mejor pensamiento crítico si voy a hacer spinning. Porque no, de esa manera no podría yo. Está muy bueno, obviamente. Yo me dedico a aprender a nadar, porque no sé todavía, pero eso no es pensamiento crítico. Yo ahí voy a hacer otra cosa, no voy a buscar pensamiento crítico. Para buscar pensamiento crítico, vengo a un espacio donde me invitan, charlamos, debatimos, pensamos. ¿Por qué no discutir? Porque eso es lo sano. Y justamente este sistema no nos permite la discusión, porque siempre nos está alineando con la gente que piensa igual. Y nosotros mismos buscamos y seguimos esas páginas o esos grupos donde... Y por ahí se complica todo cuando dentro de un grupo de nuestra afinidad aparece algo que no sabemos qué es, y ahí empieza la persecución, ¿no? Bueno, y aparecen lo que se conoce hoy como los trolls y todo ese tipo de inventos que aparecen de acá. Tal vez antes existían, pero ahora tienen este nombre, se llaman así. Y ya hay movimiento en ese tipo de grupos cuando aparece alguien en un grupo que es afín a nosotros y dice algo que a nosotros no nos cierra. Entonces, ¿qué política estamos haciendo en los medios, en estos medios? En los otros ni hablemos, porque, bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero en estos, ¿qué estamos haciendo? Que aparentemente parecen más buenos y más inocentes que los medios tradicionales, y parece que son peores que los medios tradicionales. Porque tal vez, como decía hace un rato Lorena, uno sabe, si uno sabe qué afinidad o qué línea tiene, por ejemplo, Página, o qué línea tiene La Nación. ¿Ya la conocen? La línea. De toda la vida la conocemos. Y podría nombrar periódicos intermedios, ¿no? Ahora, acá, esta novia, esa diferenciación que yo puedo hacer, o entro en un montón de trampas de las que no me doy cuenta. Es decir, el tema es ese, poder identificar los intereses. Entonces, en la medida que yo identifique los intereses, voy a poder tener un pensamiento crítico, porque voy a leer Página, voy a leer La Nación y voy a hacer una síntesis entre dos cosas. O tal vez no voy a leer lo otro, pero sí tengo que estar abierto al pensamiento del que piensa distinto, independientemente de que esté de acuerdo o no. Pero, porque si no, en realidad el pensamiento es algo que tiene que estar en constante movimiento y es algo dinámico, no es algo estático. El pensamiento que se estanca se muere, eso sería una definición. Para decir, lo que no está en constante cuestionamiento, en constante duda o en constante preguntar, no colabora en nada con la sociedad, no colabora nada y no nos suma nada a nosotros tampoco como personas individualmente. Eso me parece que tomo y acepto y comparto totalmente lo que han dicho, solamente que, bueno, vamos a ver si de acá a fin de año, cuando vayamos viendo estas distintas preguntas, vamos a ver qué sacamos después a fin de año. Así que bueno, el próximo encuentro va a ser con la pregunta ¿qué es la libertad? Así que están invitados. Los últimos jueves de cada mes, no sé si, bueno, hasta que nos saquen o nos digan, bueno, no venga más. Eso es lo importante. O hasta que YouTube lo censure. Y ahí, no sé, capaz que estaría bien. Habría que ver. Así que bueno, gracias a todos los presentes. Buenas noches. Gracias a todos.